Muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros en este seminario, panel número 5 de la sesión del ELI, del Spanish Hub. Como sabéis, mi nombre es Teresa Rodríguez de las Heras Bayel, soy profesora titular de Derecho Mercantil y miembro del Consejo del ELI. Es un placer, además, participar en actividades que llevan a cabo el Spanish Hub, particularmente un panel, un grupo de trabajo nacional muy activo y que permite llevar a cabo la actividad que desde el Consejo del ELI tratamos de hacer debidamente ramificada. Es de unificación, es de armonización, pero a la vez tiene ese punto de trabajo desde los diferentes hubs, generalmente nacionales o regionales, que permiten generar de forma continua una actividad intelectual y académica de investigación de alto nivel en todos los participantes. Comenzamos un panel que tiene un título abierto, como sabéis, Derecho de Contratos, Derecho de Consumo y de los Bienes Inmateriales. Esto quiere decir que la participación de todos vosotros va a permitir abordar cuestiones muy diversas sobre estas tres grandes áreas temáticas que hemos definido como vertebradoras de este panel. Hemos optado por hacer una presentación muy breve de los ponentes, por tanto voy a ser extraordinariamente escueta y esto quiere decir que estoy dejando en el tintero muchísimos méritos y referencias de gran valor de todos los ponentes. Sé que todos los perdonáis y los comprendéis dada la limitación de tiempo que tenemos. Algunos de los ponentes van a utilizar una presentación y cuando sea así, pues simplemente van a compartir pantalla de manera inmediata una vez que le dé la palabra. Voy a hacer una presentación de los participantes, de los ponentes uno por uno y por eso me gustaría en primer lugar dar la palabra a Elizabeth González Pons. Ella es profesora ayudante doctor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia y va a abordar una de las decisiones del Tribunal de Justicia relativa precisamente a las prácticas desleales, en particular agresiva con consumidores. Elizabeth, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes. Bien, quiero empezar mi intervención pues agradeciendo a la organización haberme dejado participar en este 6º encuentro de jurisprudencia europea y felicitarles por haber llevado a cabo la iniciativa, aunque sea de manera online por las circunstancias por todos conocidas. Lo estábamos comentando precisamente antes de empezar la grabación y conectarnos casi todos, de que el año pasado también por las circunstancias del COVID se tuvo que realizar este encuentro de manera online y el año pasado, que fue la primera vez que yo participaba en estos encuentros del ELI Spanish Hub, manifestaba mi intención de conoceros personalmente y así entablar pues, un diálogo más fluido o más personal, ¿no?, de todas estas cuestiones de actualidad en materia de jurisprudencia europea. Esperemos que el año que viene ya sí, definitivamente, pues podamos vernos en persona. Bien, este año comento una sentencia, como ha dicho la moderadora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de 12 de junio de 2019, es el caso Orange Polska, en el que se cuestiona si es posible considerarse una práctica agresiva la desarrollada por un comerciante de servicio de telecomunicaciones en las que celebraba o modifica contratos para la prestación de servicio de telecomunicaciones en los que insta a que el consumidor tome una decisión definitiva sobre una transacción en presencia de un mensajero que entrega un contrato tipo sin poder tomar conocimiento libremente del contenido del contrato del consumidor en presencia del mensajero. Siguiendo las instrucciones que nos ha enviado la moderadora de la mesa, intentaré en estos escasos minutos que amablemente se nos han concedido, pues resumir al máximo los puntos clave de la sentencia y si les parece al final dejo apuntadas algunas cuestiones que a mi juicio pueden suscitar mayor interés para que si tenemos tiempo pues posteriormente las podamos debatir en estos minutos de debate que previsiblemente se realizarán. En concreto, la sentencia que les comento se pronuncia sobre una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo polaco, al TJUE, en el que insta a resolver, en primer lugar, si constituye una práctica agresiva en cualquier circunstancia que haya desarrollada por una empresa de telecomunicaciones en Polonia, Orange Polska, en la que fue sancionada por la Oficina de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores en Polonia, consistente, como decimos, en instar al consumidor a que tome una decisión definitiva en relación con una transacción comercial en presencia de un mensajero que entrega un contrato tipo cuyos términos el consumidor solamente ha podido acceder a través de la página web de la empresa o, en el caso de que se haya producido una venta telefónica, pues por teléfono. En segundo lugar, si constituye una práctica agresiva
directiva, del artículo 8 en relación con el artículo 9 y 2J de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, en el sentido de que este modelo de celebración de contratos a distancia relativos a la prestación del servicio de telecomunicaciones, en que un consumidor ha de tomar esa decisión definitiva en presencia de ese mensajero, se puede considerar una práctica agresiva por haber ejercido el profesional una influencia indebida sobre el consumidor, incluso si el consumidor ha tenido la posibilidad, antes de producirse la visita del mensajero, de conocer su contenido vía página web o por teléfono. Como saben, de los 3 elementos que integran la noción de práctica agresiva, estos son acoso, coacción e influencia indebida, únicamente el legislador comunitario nos define lo que entiende como influencia indebida, y me parece interesante reproducir esta definición para entender el fundamento de este planteamiento. La influencia indebida se define por el texto comunitario como la utilización de una posición de poder en relación con el consumidor para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física ni amenazar con su uso, de una forma que limite de manera significativa la capacidad del consumidor de tomar una decisión con el debido conocimiento de causa. Por último, se cuestiona si la práctica agresiva, si puede ser una práctica agresiva por influencia indebida la práctica descrita, cuando el comerciante o el mensajero adopten comportamientos desleales que mermen la libertad de elección del consumidor. El TJUE en esta sentencia lo que hace es excluir la opción de que este tipo de práctica pueda ser catalogada como agresiva per se, es decir, no forma parte de esta lista negra de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales. En consecuencia, solamente puede recibir esta consideración después de llevarse a cabo un examen de las circunstancias en las que se produce la práctica, y al amparo de los artículos 8 y 9 de la directiva, y en consecuencia se determine que ha mermado o es susceptible de mermar la capacidad económica, la libertad económica del consumidor. Según el parecer del tribunal, en la medida que el consumidor tiene la posibilidad de, con anterioridad a producirse la visita del mensajero, conocer el contenido de ese contrato a través de la página web del comerciante o en teléfono o por teléfono, el consumidor ha podido formar libremente su elección contractual. Por tanto, la circunstancia de que el consumidor deba tomar una decisión definitiva en relación con la transacción en presencia del mensajero no puede considerarse una práctica agresiva. Para llegar a esa conclusión, según el criterio del tribunal, tenemos que identificar un comportamiento del comerciante que haya significado una influencia indebida sobre el consumidor para alterar su comportamiento económico. Esta situación se produciría cuando el mensajero haga una presión psicológica al consumidor. Y es muy interesante porque nos dice que, por ejemplo, se podrá considerar práctica agresiva por influencia indebida cuando de la actuación del mensajero se constate una desmesurada premura por entregar el modelo contractual y recabar con ello el consentimiento del consumidor, con afirmaciones en las que se informe al consumidor de que cualquier retraso en la firma del contrato implicaría la celebración del contrato en condiciones menos favorables, o en el supuesto en el que el consumidor se exponga a penalizaciones contractuales por retraso o suponga una suspensión de la prestación del servicio de telecomunicaciones. Además, si las condiciones del contrato no son las mismas que estaban en la página web o a través del teléfono las que le han dicho, entonces podríamos estar ante un supuesto de práctica engañosa del artículo 7 y 6 de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales. Desde mi punto de vista, esta sentencia me parece interesante por varios motivos, que los voy a dejar apuntados y, si les parece, después los discutimos. En primer lugar, porque esta sentencia se produce justo después de que el Tribunal de Justicia se pronunciase sobre una práctica agresiva desarrollada por una empresa también del servicio de telecomunicaciones, en este caso italiana, que comercializaba tarjetas SIM con servicios de pago preinstalados y preactivados, de manera que exponía al consumidor a unos costes o a unos servicios que él no había contratado. En este supuesto que estoy refiriéndome, que también se cita en esta sentencia de junio de 2019 que les he expuesto, del caso Orange Polska, es el asunto de Wind3, y que comenté el año pasado aquí en el encuentro, y me parece interesante, como digo, porque se trata de 2 sentencias muy seguidas en el sector de las comunicaciones que consideran o reflejan
sobre la posible deslealtad de una posible práctica agresiva y lo hacen en relación con la influencia indebida. Bien, teniendo en cuenta que hay muy pocas sentencias a nivel europeo sobre prácticas agresivas, nos puede llamar la atención, ¿no?, que se hayan producido 2 tan seguidas en este sector. ¿Qué peculiaridades reúne el sector de las telecomunicaciones que lo hacen tan proclive para que se cometan estas prácticas? Lo dejo apuntado y luego, si tenemos tiempo, pues lo debatimos. También esta sentencia me ha parecido interesante comentarla porque se produce en un momento en el que se cuestiona si las herramientas que ha proporcionado la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales a los consumidores víctimas de una práctica agresiva o engañosa son eficaces. Y, como saben, se ha aprobado recientemente la Directiva 2019-2161, en el que, entre otras, modifica esta Directiva de Prácticas Comerciales Desleales y contempla el derecho a medidas correctoras individuales para los consumidores afectados por prácticas desleales y, además de un mandato para los Estados miembros para que introduzcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a los comerciantes incumplidores. Por tanto, si bien las cuestiones sobre validez, perfeccionamiento y efecto de los contratos se han dejado fuera de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, no podemos obviar que han introducido esas prácticas agresivas que se extienden a todo el régimen, a toda la fase contractual, y por tanto ha dejado al descubierto una posible conexión entre la normativa contractual y la normativa de competencia desleal. Y sobre este punto no ha existido consenso. Si tenemos tiempo, pues discutiremos algunos de los trabajos que me parecen muy interesantes de la más prestigiosa doctrina española, que sí que han apuntado de que debería haber esa conexión formal y lo han denunciado en tantas ocasiones. Y en tercer lugar, y ya acabo, el TJUE, es muy interesante esta sentencia del Tribunal de Justicia, como digo, porque considera que no existe una práctica agresiva en cualquier circunstancia, por tanto no forma parte de ese anexo 1, pero sí que obliga a valorarse las circunstancias en las que se ha producido la práctica para saber si estamos ante un supuesto de influencia indebida. Y me parece interesante porque el concepto de la influencia indebida, aunque es el que mayor seguridad jurídica otorga, recordemos que es el único que define el legislador comunitario, sí que las complejas reglas a las que se ha sometido a las prácticas agresivas, a la interpretación de las prácticas agresivas, nos obliga a cuestionarnos cuándo estamos ante un supuesto de influencia indebida. Y me parece interesante esa ejemplificación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de cuándo estaríamos ante un supuesto de influencia indebida en el que el profesional habría ejercido presión sobre el consumidor para forzarle a realizar una determinada transacción comercial. Bien, hasta aquí mi intervención, espero no haberme excedido del tiempo. He dejado apuntados algunas cuestiones que, si tenemos tiempo, pues posteriormente las debatimos, y simplemente decirles gracias por su atención y quedo a la espera de cualquier consideración que deseen hacerme. Gracias. Elizabeth, muchas gracias además por haber iniciado el debate sobre un tema que efectivamente las prácticas desleales o abusivas en el contexto europeo y en relación con transacciones con consumidores está ahora mismo en el centro del debate en toda esta reforma de adaptación del marco europeo, por ejemplo, a las prácticas desleales en el contexto digital. Por tanto, efectivamente es una línea muy abierta, una caja que hemos abierto y que requiere una reflexión importante. Ahora precisamente la siguiente ponente también de la Universidad de Valencia, la profesora Vanessa Martí Moya, va a continuar en esta línea y va a abordar curiosamente el mismo tema, las prácticas desleales, pero de una perspectiva que también demuestra podemos decir, las dificultades de este marco normativo, que es precisamente el grado de armonización. Y lo hace con un título pues ya muy sugerente de cuál va a ser este enfoque: mismas prácticas, distintas consecuencias. Profesora titular del Derecho Mercantil, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias a los organizadores, a la moderadora, a los participantes. Perdonad el ligero retraso, no podía conectarme con la sala, tenía problemas con la cámara. Bueno, estoy encantada de volver a participar en este encuentro, lamentablemente por segundo año de forma telemática. Esperemos que el año que viene ya podamos reunirnos de forma presencial, que siempre es más enriquecedor. Y yo, para no consumir más el tiempo, comenzaré la exposición, intentaré ceñirme al tiempo, exponiendo que la sentencia que escogí para exponer hoy tiene origen en una sanción a la compañía Ryanair por parte de la Autorità Garante de la Concorrenza del Mercato italiana, que es el órgano equivalente a nuestra CNMC. Los hechos que fundamentaban la sanción se basaron en la información engañosa que la página web ofrecía a los clientes en relación al precio, por no incluir desde el momento inicial los gastos de facturación online, el IVA, así como los gastos de gestión por compra con tarjeta de crédito.
En las ofertas en línea destinadas al transporte de pasajeros, el transportista está obligado a precisar la tarifa desde el primer momento, así como incluyendo los impuestos aplicables, los cánones, recargos y derechos que sean obligatorios y previsibles. Todo ello por virtud del Reglamento 1008/2008 sobre explotación de servicios aéreos. La cuestión estribaba, por tanto, en determinar si los gastos mencionados, facturación, IVA y gestión por pago con tarjeta, decíamos, habían de ser considerados facultativos u obligatorios, y si esta consideración podía depender de su evitabilidad por la mayoría de los consumidores. Para determinarlo, el Tribunal de Justicia analiza los distintos conceptos de forma individualizada. En primer lugar, por cuanto respecta a los gastos por facturación en línea, y aunque la facturación en sí es obligatoria en un vuelo, los transportistas, dice la Sala, pueden ofrecer distintos modos de llevarla a cabo. En este sentido, si existía la opción de facturar sin coste, este gasto no debía de considerarse obligatorio a la luz del reglamento. Por cuanto se refería al IVA de los vuelos, esto es un impuesto que se aplica automáticamente a cualquier reserva y por tanto es inevitable para los consumidores y debe por tanto aparecer en el precio desde el primer momento, como resulta evidente. Lo que esta era la cuestión menos debatida, sobre la que menos se debatía. Y por último, en lo que atañía al cargo por pago con tarjeta de crédito, yo lo he calificado como un supuesto que podríamos denominar mixto, porque si bien es cierto que existen otras modalidades de pago sin coste, por ejemplo, el operador Ryanair admitía el pago gratuito con una tarjeta autorizada por la propia compañía. Pero las propias circunstancias del supuesto hicieron al Tribunal de Justicia considerar que dicho coste era obligatorio. La justificación, a mi juicio, dista de ser satisfactoria, porque a la vez que fundamentan que la compañía reserva este privilegio a un círculo reducido de consumidores, afirma que, a efectos de calificar dicho gasto, es irrelevante saber si la mayoría de los consumidores disponía de la tarjeta autorizada, porque dice, el carácter evitable no puede determinarse en función de un criterio que cumple únicamente la mayoría de consumidores. En resumen, en realidad, aunque esta doctrina a mi juicio me parece muy confusa, en resumen, la Sala viene a considerar que el coste no es obligatorio, si quien lo impone, o sea, será obligatorio, sí que será obligatorio, si quien lo impone lo somete a un requisito que obliga al consumidor a realizar actuaciones posiblemente complicadas, costosas para cumplir con él. Es decir, esta deficiente doctrina no despeja la duda de cuál sería la solución si dicha condición se cumple con gestiones sencillas. Es obligatorio porque cuesta mucho de cumplir el requisito, pero si es fácil de cumplir, entonces ya no sería obligatorio. Pues bien, más allá de este concreto análisis de la doctrina jurisprudencial de la sentencia, que como digo en este punto último a mí me ha parecido deficiente, he escogido esta sentencia porque su elección permite ofrecer en última instancia una comparación entre las distintas consecuencias que unas mismas prácticas pueden tener según el Estado miembro donde se lleven a cabo. Cabe recordar, por ejemplo, que no es esta la única sanción impuesta a Ryanair por prácticas desleales. Antes, al contrario, los expedientes a esta compañía se le han sucedido en los últimos años. Por ejemplo, puede citarse la resolución de la Autoridad Garante de la Concorrencia, decía, embarcar con un pequeño equipaje de mano, el trolley, y no solo con un bolso de mano. Como ya se habrá deducido, y quizás muchos sepan, a diferencia de España, en Italia la Autoridad Garante de la Concorrencia y del mercado tiene atribuidas facultades para sancionar comportamientos desleales contra los consumidores, lo que facilita una pronta detección de los mismos, una temprana cesación y la correspondiente sanción con efectos disuasorios. La presente sentencia, por tanto, pone de manifiesto, en comparación, el deficiente sistema español de represión de las prácticas comerciales desleales contra los consumidores, sobre todo las realizadas en masa, y por tanto con un efecto cualitativo especialmente pernicioso para el funcionamiento del mercado. En España, el control y la represión de las conductas desleales contra los consumidores se reconduce a la autotutela de los mismos, que tienen como único recurso la vía judicial. Sin embargo, la justicia ordinaria no puede dar una respuesta adecuada o eficiente a la ordenación del mercado, porque la respuesta es tardía y parcial.
Ello tiene consecuencias especialmente negativas en la realidad actual, en la que la tecnología y el auge del mercado digital facilitan los abusos en masa. Por estos motivos, a mi juicio, deberíamos importar el modelo italiano, que conllevaría dotar a nuestra CNMC de mayores competencias para ordenar la cesación de determinados actos desleales cualificados y sancionar a quienes los realizan. ¿Y cuáles serían estos actos cualificados? Pues sin ánimo de exhaustividad, es evidente que dicha categoría debería englobar, como decíamos, los actos realizados en masa. Por ejemplo, en este caso, se ve claramente, los estudios de la autoridad garante contabilizan que Ryanair da servicio a 2 millones de viajeros al mes solo en Italia. En este sentido, el mercado digital se revela un campo especialmente fértil para la génesis y proliferación de estas conductas, porque amplifica con mucha facilidad su alcance. Pues, al hilo de cuanto se ha dicho y a modo de conclusión, planteo diversas cuestiones también a modo de debate. Bueno, para abrir el debate con posterioridad si da tiempo. Me pregunto, ¿puede Ryanair eliminar ciertas prácticas en algunos estados a instancia, como en el caso italiano, de la autoridad pública, pero mantenerlas en otros estados como España, donde la autoridad pública no ejerce dichas facultades? Es decir, ¿puede mantener Ryanair diversidad entre las diversas versiones de su página web? ¿O la actuación de la autoridad extranjera va a tener un efecto positivo más allá de sus propias fronteras? Es decir, y si existe esta divergencia, puede incitar al ciudadano español o de otro país a acudir al sitio web italiano, en este caso, en el que recibirá unas condiciones más respetuosas con sus derechos, o podría Ryanair limitar geográficamente las ventas aplicando el geobloqueo según la localización de la IP de donde se accede. Es decir, son preguntas que al hilo del marco que yo le he dado a la ponencia sacuden al consumidor como consumidor que somos todos, porque la mayor o menor eficiencia en la represión de las prácticas comerciales desleales supone una clara disparidad de tratamiento al consumidor en los Estados miembros. Y creo que esto enlaza también con la ponencia anterior en cuanto a al mayor riesgo en los mercados digitales, en ciertos sectores como la telefonía, que podrían ser también calificadas como prácticas especialmente cualificadas por la relevancia y el volumen en masa, y con lo que exponía la moderadora en cuanto a la reforma del contexto del marco general de las prácticas desleales para armonizarlo mejor, sobre todo su represión, no su contenido, sino su represión, sus mecanismos de represión, y también en cuanto a los actos cometidos online. Y con esto espero haberme ceñido al tiempo. He intentado ser breve y muchas gracias por la atención. Quedo a la disposición del auditorio para comentar cualquier cuestión con posterioridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias además por abrir líneas de debate de tanto interés que efectivamente, como ya comentábamos antes, están ahora mismo en el centro de atención y en la preocupación de la Unión Europea, ¿no? Cómo lograr un altísimo nivel de armonización en el mercado único digital, especialmente afectado precisamente por el riesgo de este tipo de prácticas desleales o prácticas abusivas. Y en segundo lugar, una preocupación que ya conocéis bien, latente en las últimas iniciativas de la Unión Europea, por lograr una unificación normativa mucho más intensa que la que se logra a través del instrumento de las directivas, ¿no? No solo tenemos propuestas de reglamento de gran calado, la DSA, la DMA sobre servicios y mercados digitales, sino además incluso un cambio terminológico, ¿no? Estamos hablando ya de ley de inteligencia artificial, ley de servicios digitales, ley de mercados digitales. Esto está marcando claramente un cambio, una reorientación de política legislativa en la Unión Europea que tiene mucho que ver con esas deficiencias que las dos ponentes identificaban en el análisis y comentario que han hecho de ambas sentencias. Muchas gracias a las dos. Pasamos ahora, cambiamos de lugar, nos vamos a Sevilla, a la Universidad Pablo de Olavide. Pasamos a hablar de otro de los componentes de este panel, derecho de contratos, también con aspectos relacionados con consumo y con cláusulas abusivas. Y en este caso es María Jesús Blanco Sánchez, investigadora de Derecho Mercantil en la Universidad Sevillana de Pablo de Olavide, la que trae precisamente el comentario de una sentencia relacionado con la claridad y comprensibilidad de determinadas cláusulas en un préstamo hipotecario. María Jesús, cuando quieras, tienes la palabra. Querida Teresa, muchas gracias por tu amable presentación.
Voy a compartir un breve PowerPoint, ya que vamos un poquito justos de tiempo y así me permite avanzar un pelín más rápido. Bueno, pues a ver, no sé si podéis verlo en pantalla completa. Está perfecto, Ahora sí, Jesús. ¿no? Ahora sí lo vemos en pantalla completa. Adelante. Ahora sí. Estupendo. Pues la sentencia sobre la que trabajaba es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de 2020 y es una sentencia que trae causa de las cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal precisamente español, ¿no? Adelanto el sentido de la sentencia y lo que viene a concluir para contextualizar un poco y justificar el porqué de la elección. En primer lugar, lo que determina esta sentencia es que procede la aplicación al caso de la Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Establece también que se debe informar al consumidor de forma suficiente para que alcance un conocimiento pleno y que el control de incorporación y transparencia va a corresponder al juez nacional. Mucha atención aquí, caso por caso. Y además, como consecuencia de lo anterior, determina que la cláusula podrá ser declarada abusiva y eliminada, o bien que en circunstancias muy concretas sea sustituida por un índice legal aplicable en tanto en cuanto no haya acuerdo contrario por las partes y siempre y cuando el contrato de préstamo hipotecario no pueda subsistir sin dicho índice que sea eliminado. Las cuestiones prejudiciales que se plantean al Tribunal Europeo son atinentes a la aplicación y el alcance de la directiva que he mencionado, relativas a la información que se debe exigir para superar un control de transparencia y relativas a las consecuencias, como he comentado, que la declaración de nulidad tendrá para el contrato. Son las tres cuestiones que se presentan. En cuanto a la primera cuestión prejudicial, lo relevante y lo que se concluye es que no procede la aplicación de la excepción prevista en el artículo 1, apartado 2 de la directiva que nos ocupa. ¿Por qué no procede? Bueno, pues no procede porque para que la exclusión prevista proceda deberían concurrir dos requisitos y no solamente uno de ellos. El primero, que la cláusula contractual refleje una disposición legal o reglamentaria, que efectivamente en el caso que nos ocupa se da. Pero esta disposición debiera ser además imperativa. Así, la sentencia, en su punto 37, nos dice que esta normativa no establece ni la aplicación imperativa del índice en cuestión, con independencia de la elección de las partes en el contrato, ni su aplicación supletoria en el supuesto en el que las partes no hayan contratos. Y en base a este argumento y a otros, quizá un poquito menores, pero sobre todo en base a este, el tribunal determina que no procede aplicar la excepción prevista. Además, en cuanto a la segunda cuestión prejudicial, lo que se plantea es si conforme al artículo 4, en su apartado segundo, al no haber sido traspuesto a nuestro ordenamiento, la aplicación sería conforme a derecho o no lo sería, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 8, que se refiere a que el país en cuestión haya establecido disposiciones más estrictas para proteger al consumidor. ¿Qué nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que no podrá sustraerse al control de la abusividad de la cláusula, aunque se refiera a un elemento principal del contrato. Es decir, que los tribunales del Estado miembro van a estar obligados a examinar el carácter claro y comprensible de la cláusula contractual que se refiere al objeto principal del contrato. Es decir, que la cláusula que nos ocupa va a estar dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Transparencia y sujeta a los requisitos, independientemente de que ese artículo en concreto haya sido traspuesto al ordenamiento nacional o no lo haya sido. Segunda parte de esta segunda cuestión prejudicial, en lo que nos interesa. ¿Qué concluye el tribunal? Que debe proporcionarse información suficiente para que quien contrata comprenda el funcionamiento concreto del modo de cálculo del tipo de interés, de modo que pueda valorar las consecuencias económicas que para el sujeto en cuestión va a tener. Así, hay una serie de puntos importantes. En uno de ellos me remito a las conclusiones, bueno, en dos de ellos me remito a las conclusiones que hace el abogado general. Y es que ya establece el abogado general en sus conclusiones
que la información ha de ser suficiente, que ha de especificarse una definición completa del índice, las disposiciones de la normativa nacional de las que trae causa y que debe referirse la evolución en el pasado del índice escogido. Es decir, no basta con mencionar el índice y decir algo sobre él, sino que la información ha de ser completa. Establece la responsabilidad de control en el juez nacional, caso por caso, y aparte de estos principios que deja ya establecido el abogado, la sentencia añade, señala algunos puntos importantes. En su punto 49, que esta información ha de ser de carácter precontractual. Quien contrata debe disponer de ella antes de la celebración del contrato. En su punto 51, establece que el consumidor medio, después de recibir esta información, debe estar en condiciones de comprender el funcionamiento de ese modo concreto de calcular el interés. De forma que se exige pues conocer de la orden ministerial de otra causa, la cláusula que la incorpore en la escritura de préstamo debe dar a conocer el organismo público o entidad que lo elabora, el medio y la frecuencia de su publicación. Al final lo que hace es remitirse un poco quizá al contenido que nuestra orden ministerial de mayo del 94 tiene en el contenido mínimo del folleto informativo. El punto 54 es relevante en tanto en cuanto establece que ha de ser posible una cierta forma de comparar con otros índices, de comparar con lo que ocurrió en el pasado. Es decir, quien contrata al consumidor ha de tener la capacidad de comparar una vez que le sea proporcionada la información. Y el punto 56 hace lo que yo considero un resumen bastante ilustrativo. La inclusión de la definición del índice ha de ser completa y ha de cumplir con el contenido mínimo que ya se establece en el folleto informativo. En cuanto a la tercera cuestión prejudicial, última, pero no por ello menos importante, sino que quizá la más relevante de las que nos ocupa, o la que en mi opinión va a traer, va a dar más ruido, es aquella en la que se concluye que debe eliminarse la cláusula, que no procede ser sustituida de forma automática por otro índice, salvo pacto expreso en el contrato, o salvo que el contrato no pueda subsistir, causando su resolución o un perjuicio que sea grave para el consumidor. En este sentido, el punto 58 de la sentencia establece que el pronunciamiento no debe, debe suponer la inaplicación y no debe suponer una automática integración, no es función del juez integrar de forma automática ni con carácter general. Y en el punto 61, 63, define la referencia a la excepción a la eliminación, es decir, lo natural es eliminar, no establecer un índice sustitutivo y tan solo se hará así en favor del consumidor y para posibilitar el ejercicio real de su derecho a combatir la cláusula abusiva. De modo que tan solo procede sustituir un índice por otro cuando el contrato no pueda subsistir. Ahora bien, pregunta el millón, ¿puede subsistir un préstamo en el que se elimine la cláusula que establece el índice de referencia? Bueno, pues entiendo que aquí podríamos tener un interminable debate. En una ponencia de las características de esta y en el tiempo que tenemos, bueno, pues podríamos entender que el préstamo realmente no quedaría sin remuneración. En principio, se suma un diferencial, si ese diferencial existe, con lo cual pasaríamos de un interés variable a un tipo de interés fijo. Pensemos en un hipotético diferencial del 0%. Existen en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 1755 del Código Civil y el 314 del Código de Comercio, que presumen que el préstamo es gratuito y no se pagan intereses. Y además, si lo ponemos en relación con la realidad vigente, hemos asistido, los aquí presentes, a unos ciclos económicos un poco, quizá no del todo buenos, en los que hemos visto el Euribor en términos negativos. Con lo cual, podría subsistir un préstamo en el que se elimine la cláusula y que establezca el índice de referencia. Apuntando ya algunas conclusiones para nuestro derecho interno,
Bueno, pues manifestar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido más allá que el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de diciembre del 17, donde nuestro alto tribunal establecía que no se considera suficiente información la mera designación del índice, o sea, donde nuestro tribunal quedaba un poco atrás, y aquí lo que se considera es que no es suficiente la información de la mera designación del índice y esto no cubre las exigencias informativas. El punto 72 señala además que no procede limitar temporalmente los efectos de la presente sentencia. Esto nos recuerda un poco a aquello que ocurrió con las cláusulas suelo, ¿no? Donde se estableció una fecha a partir de la cual ocurrían unas cosas y el previo tenía otra operativa diferente. Y bueno, resumiendo, procede la aplicación de la directiva, se debe informar al consumidor de forma suficiente para que alcance conocimiento pleno, el control de incorporación y transparencia corresponde al juez nacional y la cláusula puede ser eliminada y no es necesariamente obligatorio sustituir por otro índice. Quedo a disposición de los miembros de la mesa, de la moderadora, y abierto el debate para cuanto se estime conveniente comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Pasamos al siguiente ponencia, que también va a hablar de cláusulas abusivas o que pudieran ser abusivas. La profesora Carmen Muñoz García, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, va precisamente a abordar un tema que ella conoce bien. De hecho, entre sus últimas publicaciones sobre este tema, una de ellas recibió el premio de la sección de Derecho Bancario del ECAM en el año 2019. Por tanto, aborda un tema en el que conoce y en el que ya ha trabajado de manera muy intensa. Carmen, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la organización un encuentro más del ELI. La verdad es que me incorporé a la segunda de los encuentros y cada año es mucho más motivador. Es una forma de tener el derecho europeo presente y, bueno, más vivo que nunca, porque en definitiva es lo que toca, ¿no? Quiero agradecerles eso a Carmen Jerez, a Albert Ruda, a María y a la moderadora el esfuerzo que ha hecho por poner orden en todo esto y darnos las pautas tan precisas. Voy a pasar a hablar de la sentencia del TJUE de 9 de julio del 2020, que es una sentencia que constituye un hito importantísimo en materia de cláusulas abusivas. Para hablar de esta sentencia tenemos que acudir necesariamente a una sentencia del Tribunal Supremo conocida por todos sobre las cláusulas suelo, la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera del 9 de mayo del 2013. Esta sentencia determinó que todas las cláusulas suelo insertas en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria eran lícitas, pero que podían adolecer de falta de transparencia. Es decir, que el consumidor, si no conocía el alcance de la cláusula, si no conocía la repercusión económica y jurídica de la cláusula se había insertado, aun siendo lícita, se había predispuesto en los contratos y podía ser declarada abusiva y, en consecuencia, ser nula. Vinculaba la abusividad de la cláusula por falta de transparencia a la nulidad, pero lo curioso de aquella sentencia de 9 de mayo del 2013, sabido por todos, es que determinó que no cabía, a pesar de la nulidad, la restitución de todas las cantidades indebidamente cobradas por aquellas cláusulas suelo. Es decir, todos aquellos que habían suscrito la cláusula recuperarían se les aplicaría la supresión del límite de la cláusula suelo a partir de esta sentencia de 9 de mayo del 2013. Si es nulo, pues según la ineficacia en nuestro sistema propio en el derecho civil, si es nulo de pleno derecho, no produce efectos, no vincula al consumidor. Bueno, pero el tribunal determinó nulidad sí, pero con efectos desde este momento que dictamos la sentencia. Ante esta situación y las muchas demandas que podrían presentarse, y bueno, pues así fue después, los bancos comenzaron a gestionar con sus clientes contratos de
novación les llamaron, aunque en realidad lo que esconden, y lo ha dejado muy claro la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio del 20, es una transacción. En aquellos pactos, los bancos pactaban con sus clientes, les ofrecían, bueno, mirad, la situación es esta, y este es el caso, es uno más. La situación es esta. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que lo que dice es que las cláusulas suelo son lícitas y habrá que ver en cada caso si vuestras cláusulas en vuestros contratos son transparentes o no transparentes, si son nulas o no. ¿Qué os parece si en vez de, por ejemplo, un suelo de un 4% establecemos y reducimos el suelo y os lo dejamos en un 2,25, por poner un ejemplo? Se bajaba la cláusula suelo 1 o 2 puntos y el cliente le parecía una buena solución antes que pleitear. Bueno, pues acordemos. Esto sí que es verdad que los contratos lo llamaron contrato de novación o de modificación de la cláusula suelo, pero la realidad es que estos contratos que se pactaron desde esta sentencia del Tribunal Supremo del 2013, además de pactar una modificación del interés mínimo fijado o una modificación, un cambio del tipo de interés, lo que hacían además es pactar una renuncia del consumidor y también del banco a reclamar por cualquier otro concepto respecto de esta misma cláusula. Es decir, que si algún día tengo la posibilidad de reclamar cantidades indebidamente pagadas, estoy renunciando a ellas, pero es que estoy, además de modificando la cláusula, estoy renunciando al ejercicio de acciones respecto de aquellas cláusulas. Bueno, muy contrato de novación, pero sí que es cierto que es realmente un contrato de transacción del artículo 1809 del Código Civil y que funciona como un mecanismo alternativo para evitar un conflicto. Es una cuestión de dudosa respuesta, porque dependerá la transparencia de según qué casos. Bueno, pues para evitar el pleito, pactemos esto y evitamos el pleito. El cliente gana, el banco también gana, porque evita pues, que los clientes decidan impugnar aquellas cláusulas abusivas originarias. El Tribunal de Justicia, el 21 de diciembre, y este sería un segundo hito para entender esta materia, el Tribunal de Justicia, el 21 de diciembre del 2016, bueno, resolvió que aquellos supuestos en los que se había pactado la cláusula suelo y se declaraba que la cláusula suelo no era transparente, el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas debía interpretarse en un sentido. Es decir, y es un fuerte tirón de orejas a la sentencia del Tribunal Supremo del 2013. Cuando usted declare que una cláusula es nula por falta de transparencia, los efectos para el consumidor es que la cláusula no vinculará en ningún caso. Es decir, que tendrá efectos retroactivos. Debemos devolver la situación a su estado originario, como si la cláusula no hubiera existido. Y lo que dice al Tribunal Supremo es que lo que hay que aplicar por la declaración de la nulidad de la cláusula es la restitución de todas las cantidades indebidamente satisfechas desde que se cobraron excesivamente por las entidades crediticias al amparo de una cláusula suelo. Llegados a este punto, empiezan a crecer las demandas donde se dice, vamos a ver, hemos firmado novaciones, los consumidores lo que se plantean ante los tribunales, lo que plantean ante los tribunales es que hemos firmado novaciones para reducir la cláusula suelo y si ahora el Tribunal de Justicia me está diciendo que la cláusula es absolutamente nula, que no vinculará al consumidor en aplicación del artículo 6.1 de la directiva, pues realmente lo que no vale es la transacción. Ni valía la cláusula abusiva originaria de mi contrato, ni valía aquel contrato que firmamos para modificar la cláusula donde yo renunciaba a acciones. Y además quiero que me devuelvan todo lo que me han cobrado de más. Ante esta situación, entre las muchas demandas que se plantean ante los tribunales de primera instancia, una de ellas planteada ante el Tribunal de Primera Instancia de Teruel, se plantea por el Tribunal de Primera Instancia de Teruel una cuestión prejudiciada ante el TJUE. Esta es la cuestión que da lugar a esta sentencia de julio del 2020. Las cuestiones prejudiciales que se plantean son 5 y el Tribunal de Justicia finalmente termina resolviéndola en 4 cuestiones principales.
La primera cuestión que plantea el Tribunal de Teruel, resuelta en esta sentencia, es si una posible nulidad, de una cláusula suelo originaria de un préstamo con garantía hipotecaria puede ser objeto de transacción, es decir, cabe que una hipotética nulidad de una cláusula suelo que no fue transparente quede contaminada y que no quepa ningún acuerdo posterior. El Tribunal de Justicia lo que dice, y podríamos entender que sí, pero el Tribunal de Justicia lo que dice, ojo, el artículo 6 de la Directiva 93 dice que una cláusula puede ser nula porque sea abusiva. Pues bien, si esa cláusula es nula porque sea abusiva por falta de transparencia, también es verdad que no hay nada que impida que el consumidor la acepte. Lo que está diciendo en definitiva es que el consumidor, ante la perspectiva de una posible o hipotética cláusula abusiva, como era aquella cláusula abusiva originaria, puede renunciar a ejercitar acciones, a reivindicar la nulidad de la cláusula y pactar a modo de transacción para evitar el conflicto, para poner fin a la incertidumbre, puede pactar en definitiva y negociar sobre aquella cláusula potencialmente abusiva. ¿Qué dice también el tribunal ante la segunda? Bueno, la segunda cuestión que se plantea es si cabe considerar que la cláusula que modifica la originaria, la segunda, la que no va, la que modifica, la que es objeto de transacción, si esta segunda cláusula está exenta del control de carácter abusivo. Es decir, es que a lo mejor firmé una transacción o firmé una novación, como la llamaban los bancos, pero es que a lo mejor yo no sabía las muchas posibilidades que tenía de ganar un procedimiento de estas características. Es que yo no sabía en qué medida aquello que dijo el Tribunal Supremo era de verdad o determinaba de verdad la nulidad de la cláusula suelo. Bueno, pues el Tribunal lo que dice que esta segunda cláusula que modifica la originaria, que surgió para evitar el conflicto, esta segunda cláusula creada ad hoc, ex novo, pues si se ha negociado, es una cláusula pues en principio perfectamente válida. Es decir, que caben los acuerdos que modifican una cláusula hipotéticamente nula que no vincularía al consumidor y que liberaría al consumidor de estar sujeto a aquella cláusula. Pero es fundamental que la cláusula esté negociada individualmente, aunque se venga estableciendo como cláusula preestablecida por los bancos para todos los contratos de modificación de cláusula y de contrato de transacción. En este caso, ¿qué dice también el Tribunal de Justicia ante la tercera cuestión planteada? Pues que realmente la nueva cláusula no está exenta de los controles de transparencia, de inclusión y demás que corresponde según la Directiva 93/13. Es decir, usted consumidor ha firmado esta nueva cláusula para poner fin al conflicto. Bueno, pues si la cláusula se insertó de manera transparente y usted alcanzó a comprender todo el alcance de la cláusula, pues ¿por qué no, si usted comprendió en definitiva las consecuencias económicas y jurídicas de la novación y de la renuncia al ejercicio de acciones? Finalmente, el Tribunal de Justicia acumuló dos cuestiones prejudiciales y determinó ahora sobre la cláusula de renuncia que la verdad es que los bancos venían hablando, y es algo que yo comenté en aquel artículo que ganó el premio en el Colegio de Abogados, gracias, y bueno, pues yo me anticipé unos meses a esta situación porque yo dije, ¿cómo no va a tener validez una renuncia al ejercicio de acciones? Si yo consumidor lo que quiero es evitar la incertidumbre y lo que quiero es evitar iniciar procedimientos judiciales, puedo transacción no es
es que yo renuncio a derechos tutelados por la Directiva 93/13, es que yo renuncio a reclamar sobre esa cláusula que está siendo objeto de transacción. ¿Por qué tenemos que poner bajo la lupa los contratos de transacción y no los arbitrajes o las resoluciones judiciales donde yo abiertamente delante del juez digo, mire, asumo en este acto de conciliación esta cláusula en estos términos y renuncio ya a ejercitar acciones respecto de esta cláusula? Pero sí que es verdad que en este caso la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que dice es que esta cláusula de renuncia no puede ser en ningún caso una renuncia genérica. Es decir, que tiene que ser una renuncia referida únicamente a esta cláusula que es objeto de transacción. Fijaros la importancia de esta sentencia, que antes de esta sentencia se paralizaron todos los supuestos que estaban abiertos en el Tribunal Supremo sobre estas transacciones o novaciones, como eran denominadas las demandas según, pues según aparecían los contratos firmados con los bancos. Bueno, pues en los últimos meses del 2020, 4 sentencias plenarias del Tribunal Supremo han venido a analizar estos contratos bajo el paraguas de esta sentencia del TJUE del 9 de julio del 2020. Las 4 sentencias son plenarias, repito, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 2 de 5 de noviembre del 2020, una del 11 de noviembre y una última, para sorpresa, cuando ya creíamos que estaban finiquitadas todas las plenarias del 2020, de 28 de diciembre. En todas ellas, además, en unas se admite la transparencia, en otras no, se dan por válidos los acuerdos, otros no. Todas estas sentencias han generado muchas críticas desde distintas asociaciones de consumidores, pero porque vienen a establecer soluciones distintas, olvidándose algo que ya dijo en aquella sentencia que ha comentado quien me ha precedido, la compañera que me ha precedido en la sentencia Gómez del Moral, donde se está diciendo, y donde ya se dijo también en el asunto Banco Primus, que las sentencias tienen que resolverse, hablando de transparencia, caso por caso, porque en unos casos habrá transparencia y en otros no habrá transparencia. Para concluir ya, y finalizo con estas últimas líneas, decir 2 cosas, que el pasado 29 de abril nos ha sorprendido con otra sentencia más, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha venido otra vez a clarificar este asunto de la transparencia. Después de un auto del 3 de marzo, auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, intentando aclarar esta sentencia del año anterior, de 9 de julio del 2020. O sea que en definitiva estamos hablando de una situación muy candente que sigue generando discusiones y que ante las polémicas suscitadas en los tribunales españoles han sido objeto de nuevas cuestiones prejudiciales. La última, repito, también contra Ibercaja, de 29 de abril, donde realmente se pretendía que no se analizara ya más esta cuestión, pero el tribunal ha tenido que volver a resolver sobre la misma. Lo más importante para concluir es que la Directiva 93/13 es de carácter imperativo, pero que el consumidor, y eso lo ha repetido esta última sentencia del TJUE, el consumidor puede renunciar voluntariamente a la tutela que le dispensa una directiva del carácter imperativo como la Directiva 93/13. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Con esto entramos en la segunda mitad del panel, pero también en el último tercio del panel. Esto quiere decir que tenemos una media hora aproximadamente para 4 ponencias muy interesantes, temas extraordinarios y de gran actualidad. En la medida de lo posible a los ponentes les pido que, como están haciendo hasta ahora, sean lo más escuetos posibles en la presentación. Sería ideal que pudiéramos tener unos últimos minutos de preguntas si fuera necesario. Pues bien, entramos en esta segunda mitad con otro tema crucial, para mí especialmente querido, porque es todo el trabajo que hacemos desde el grupo de expertos del Observatorio de la Economía de Plataformas. Es un tema clave, un tema crítico en la regulación del marco de las plataformas, la responsabilidad de las plataformas. Ese puerto seguro al que da forma la Directiva de Comercio Electrónico y que hoy la Ley de Servicios Digitales en proceso de adopción toma, pero a la vez retoca, amolda y genera de alguna manera un nuevo modelo mucho más armonizado de responsabilidad de las plataformas. Pues bien, para ello tenemos a Isabel Antón Juárez, profesora titular acreditada de Derecho Internacional Privado de esta casa, quiero decir de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuando quieras, Isabel, tienes la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Teresa. La verdad que es un placer poder estar con ustedes esta tarde, un año más. Agradecer a los organizadores. Yo no sé si ven la pantalla. Perfecto, Isabel. ¿No? Muy bien. Ahí.
ahora en pantalla completa. Pues lo que decía, agradecer a los organizadores por darme la oportunidad un año más de estar aquí compartiendo, bueno, en este caso una sentencia que yo creo que es muy interesante, y si tuviéramos un poquito de tiempo, pues me encantaría que la profesora Rodríguez de las Heras pues manifestara su visión sobre ello, porque ella es realmente la experta en este tema. El objeto de mi ponencia básicamente es el análisis de esta sentencia de 2 de abril de 2020, pero quiero con ella contestar dos cuestiones muy directas. Por un lado, ¿cuándo una plataforma de e-commerce usa una marca? Esta cuestión la resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y además la resuelve de una forma muy concreta porque el Tribunal Supremo alemán, que es quien lanza esta cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, lo hace de forma muy, muy concreta, como luego les expondré. La segunda cuestión que no se resuelve aquí es, aunque no se use esa marca, tiene responsabilidad la plataforma de e-commerce de todas, bueno, o de algunas de las infracciones que se llevan a cabo en su plataforma de derechos de propiedad industrial o intelectual. Les quiero aproximar a esta sentencia mediante 4 cuestiones. ¿Quiénes son las partes? ¿Cuáles son los hechos del caso? ¿Qué problemas jurídicos se pueden detectar aquí? ¿Qué solución da el Tribunal de Justicia? Y aquí también tenemos, y les quiero trasladar la solución que le da el Tribunal Nacional, en este caso el Tribunal Supremo Alemán, porque resuelve el asunto en enero de 2021. Pues bien, antes de ello, permítanme de forma muy breve una aproximación inicial a los problemas que tienen lugar en estas plataformas de e-commerce. Ustedes lo saben, en una plataforma de comercio electrónico como Amazon se pueden encontrar todo tipo de productos, productos vendidos por distribuidores oficiales, productos vendidos por distribuidores que no son miembros de la red oficial de distribución, productos que se venden pues sin embalaje, sucios o de forma muy descuidada, que daña la imagen y el prestigio de las marcas. Por lo tanto, las plataformas, ¿qué responsabilidad tienen de lo que sucede en su plataforma? Usen o no usen el signo distintivo, es decir, las marcas. Pues bien, en esta sentencia que yo que he elegido para esta edición de Lely, se enfrentan dos partes. Por un lado, Amazon. Amazon no necesita presentación. Todos le conocemos al gigante del e-commerce estadounidense. Pero quizás Coty a lo mejor no le suena tanto. Si yo les digo perfumes, Hugo Boss, Calvin Klein, Chloé, Michael Kors, pues seguro que les suena. Pues bien, Coty es el fabricante de todos estos perfumes, Max Factor, tiene numerosas marcas, es el licenciatario de numerosas marcas. Pues bien, en mayo de 2014, Coty, licenciatario de la marca David Hot Water, se da cuenta de que en Amazon hay una vendedora que está vendiendo al margen de su red oficial de distribución en Alemania perfumes de esta marca, David Hot Water. Entonces, Coty se hace pasar por un comprador más, adquiere los productos y se da cuenta, confirma lo que ya sospechaba, que son productos que no tienen su derecho de marca agotado, y que por lo tanto ahí, si un derecho de marca no está agotado, el único que puede distribuir, que puede vender los productos es el titular de la marca o un tercero con su consentimiento. Coty le dice que deje de hacer esa actividad, que deje de vender los productos de su marca porque no le consiente esa venta, y que si sigue la vendedora de Amazon haciendo esto, pues que está infringiendo su derecho de marca. La vendedora desiste, no quiere continuar y no quiere infringir derechos de marca y desiste. Lo que sucede es que pocas semanas después, en junio de 2014, Coty le pide a Amazon que le dé todas las mercancías, que le dé todos los perfumes que tiene con su marca, con David Hot Water. Amazon lo hace, le da 30 perfumes y dirán ustedes, uy, ¿por qué Amazon tiene almacenadas estos perfumes? Bueno, Amazon, lo que pasa que en este caso particular tenía almacenadas todas las mercancías de la vendedora o alguna de las mercancías de la vendedora porque estaba escrita en un programa de logística, al programa de logística de Amazon, y bajo este programa, y esto yo creo que es lo realmente interesante, Amazon pues realiza, y él mismo lo describe en su web, todas las operaciones más arduas de la logística y de la distribución. Amazon empaqueta, almacena, distribuye, cobra incluso al comprador. Pues bien, Amazon le entrega a Coty las mercancías, pero Coty se da cuenta que hay 11 productos, 11 perfumes que no son de esta vendedora. Entonces le dice, por favor, dime quién es ese vendedor porque no pertenecen a la vendedora que ha desistido en la venta. Amazon se niega y se lo pueden imaginar. Coty demanda a Amazon ante tribunales alemanes. En las dos primeras instancias Coty, la verdad que no tiene muy buena suerte, pero es muy interesante porque luego llega el Tribunal Supremo Alemán con muchas dudas y remitiendo una cuestión prejudicial muy, muy acotada, y le pregunta al Tribunal de Justicia,
una plataforma que no tiene conocimiento de infracción de marca y que no tiene intención de usar los productos, ¿estaría usando la marca en el sentido del reglamento 2017-1001? Pues bien, para eso, ya trasladándonos a los problemas, ¿cuándo usa una plataforma una marca? ¿Cómo impacta el rol de las plataformas en su responsabilidad? Pues bien, no hay una definición en el reglamento 2007-1001 del derecho de marca de la Unión Europea sobre cuál es el uso de marca, pero aquí tenemos distintas sentencias muy interesantes del Tribunal de Justicia previas, donde para que una plataforma use una marca se necesita un comportamiento activo. Es decir, no vale con crear las condiciones técnicas, que tú permitas al vendedor, crees las condiciones como plataforma para que otro venda, eso no es suficiente, no se considera que estás usando el signo distintivo. Se necesita un dominio directo del acto que constituye el uso. ¿Para qué? Pues para que cuando el titular de la marca dice que dejes de usar la marca, lo puedas hacer. Por lo tanto, aquí es clave, y lo vuelve a reiterar el Tribunal de Justicia, que se use la marca como, bueno, con intención de venta, en la propia comunicación comercial de la compañía. Y aquí está realmente lo interesante. Esta sentencia, como está tan acotada y le preguntan tan claro al Tribunal de Justicia de que Amazon no tiene intención comercial y de que no infringe la marca, la respuesta es muy básica. Amazon, pues les pongo aquí, no usa la marca para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero ojo, el abogado general en esta sentencia, el abogado general Sánchez Bordona, hace una reflexión muy interesante. Ojo, si nos alejamos de cómo el Tribunal Supremo alemán pregunta al Tribunal de Justicia, hay que verdaderamente ver si realmente es así. ¿Se involucra a Amazon en la venta? ¿Tiene un fin comercial? Porque no se olviden, recuerden, recibe los pedidos, es decir, Amazon se encarga de todo, almacena, los empaqueta, hace servicio postventa, se encarga de las devoluciones. Ya les digo, el Tribunal de Justicia, al preguntarle de esa forma tan concreta, dice que no hay uso de la marca porque ese comportamiento activo no lo observa. Pero ojo, tenemos la sentencia del Tribunal Supremo alemán. Acata, sigue la sentencia del Tribunal de Justicia, no es un infractor directo, pero sí que le hace responsable y señala la sentencia como Störing, Disturber, es decir, está perturbando el uso de la marca, está perturbando, no está facilitando que el titular de la marca pueda solucionar su problema, que es que le están infringiendo un derecho en la plataforma. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo alemán, ojo, no usa la marca, pero es responsable y además tienes, en base, en este caso se aplicaba el derecho alemán como consecuencia del artículo 8.2 del reglamento Roma II, tienes que dar información al titular de la marca para que pueda descubrir verdaderamente y pueda resarcir su derecho marcario. Por lo tanto, ojo, aunque no se use la marca, ya para ir concluyendo, la plataforma, para poder entrar dentro de ese puerto seguro del artículo 14 de la Directiva de Comercio Electrónico, necesita estar ahí en dos situaciones, o bien no conocer la infracción, o si conoce la infracción, actuar de forma diligente. Para el tribunal alemán, Amazon, y de hecho se lo reprocha en la sentencia, Amazon no actúa de forma diligente, porque lo podía haber solucionado, se lo dice el tribunal alemán, con su propia diligencia, señalando quién era el vendedor, dando más información, y no lo hace, por lo tanto, acaba infringiendo. En conclusión, en definitiva, una plataforma de comercio electrónico, yo creo, y esto me gustaría que fuera objeto un poco de debate si hay tiempo, ojo, porque a ver cómo va a ser la normativa que está gestando la Unión Europea. Una plataforma puede ser responsable bien cuando usa la marca, pero recuerden, necesitamos un comportamiento activo, una comunicación comercial propia. Para mí, no sé qué pensarán ustedes, Amazon, cuando actúa dentro de estos programas de logística, no es un mero intermediario, tiene un papel muy activo y como tal, bueno, hay, desde mi punto de vista, un uso marcario. En esta sentencia en particular a eso no se le da demasiada importancia, pero ojo, se la acaba condenando, se la acaba considerando que tiene responsabilidad, aunque no usa la marca, debido a ese comportamiento. Por lo tanto, el grado de implicación de la plataforma en el negocio del vendedor es clave y veremos si esto es así en las próximas modificaciones legislativas de la Unión Europea. Quedo a su disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias.
Isabel, muchas gracias. Una sentencia apasionante que efectivamente abre ahora todo el debate sobre qué va a implicar el nuevo marco normativo de la Ley de Servicios Digitales. Aparentemente se mantiene el puerto seguro con esta idea de que son intermediarios pasivos, sin conocimiento, sin control, pero sí que hay ya anuncios de cosas que podrían de alguna manera cambiar la ruta, ¿no? en el discurso, como por ejemplo ese hecho de cuando el operador hace pensar o crea la apariencia en el consumidor de que en realidad sí es el proveedor de servicios. Y lo puede hacer en la manera de presentar la información, en ese grado de implicación que contabas en el negocio del vendedor. De alguna manera hemos abierto un nuevo campo muchísimo más o mejor pavimentado hacia la responsabilidad de las plataformas o hacia al menos la determinación de cuál es el perímetro de responsabilidad de las plataformas. Muchas gracias, Isabel. Continuamos también en el área de, ya no de la propiedad industrial pura, pero sí de la propiedad intelectual, desde la perspectiva de los datos personales, con un tema muy concreto que nos plantea Mari Carmen Ortiz del Valle, profesora ayudante y doctora de Derecho Mercantil de la Universidad de Elche, la Universidad Miguel Hernández. Carmen, cuando quieras. Sí, yo iba a compartir una presentación, voy a ver que la tengo por aquí. Muy bien. A ver, lo que pasa es que no sé si me va a dejar compartirla completa. Aquí. Se ve ya bien, ¿verdad? Perfecto, adelante. Bien, yo voy a comentar una sentencia, la sentencia del 9 de julio de 2020, en la que se plantea una controversia entre una distribuidora cinematográfica, Constantin Film, y una plataforma de servicios de la Sociedad de la Información, en concreto YouTube, por la negativa a facilitar todos los datos que permitan identificar a usuarios que han subido contenidos ilegalmente a esta plataforma de YouTube. En realidad aquí lo que va a tener que hacer el Tribunal de Justicia es ponderar, por un lado, entre la protección de la propiedad intelectual, por un lado, y por otro lado, la protección de los derechos de carácter personal, la protección de datos, perdón. La normativa aplicable a este caso es la directiva sobre derechos de propiedad intelectual, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, y en concreto los artículos 8.1 y 8.2a. Este artículo 8 se refiere al derecho de información de los titulares de derechos de propiedad intelectual y consiste en que ante una infracción los titulares de estos derechos podrán solicitar a las autoridades judiciales que ordenen a los infractores o a los intermediarios a la entrega de una serie de datos. Y en concreto en el apartado 2 nos dice qué datos son esos. Y a los que a nosotros nos interesa, los efectos de este caso concreto, vienen en la letra A, que hace referencia a los nombres y direcciones de productores, fabricantes, distribuidores, suministradores, etc. Bien, en este caso, como decía, el tribunal debe sopesar entre la protección de la propiedad intelectual y la protección de datos de carácter personal. ¿Qué es lo que ocurre en concreto? ¿Cuál es el supuesto de hecho? Tenemos una distribuidora cinematográfica que es titular en Alemania de los derechos exclusivos de explotación de una serie de películas. Estas películas son subidas al sitio web youtube.com, que es una plataforma explotada por YouTube, y esta plataforma lo que permite a sus usuarios es publicar, ver y compartir vídeos. De esta forma, estas películas en concreto fueron vistas por varias decenas de miles de veces. Ante esta situación y al amparo de esta normativa, Constantin, la normativa también de alemán, Constantin lo que pide es que se ordene a YouTube y a Google a que le faciliten una serie de datos adicionales sobre los usuarios que han cometido estos actos. Porque hasta el momento solamente contaba con unos nombres que al final resultaron además ser ficticios. En concreto lo que pide es que se le dé el número de teléfono móvil, la dirección de correo electrónico, la dirección IP desde la que se produjo la subida del archivo y también la última dirección IP utilizada por el usuario. En la primera instancia, bueno, me he adelantado un poco con la presentación. En la primera instancia estaba diciendo se desestima esta petición y en la segunda instancia se estima, pero solo en lo que se refiere a la dirección de correo electrónico. Se recurre por parte de la distribuidora al Tribunal Supremo alemán, en el que vuelve a insistir en que se le den todos esos datos que está reclamando. Por su parte, YouTube lo que solicita es que la desestimación total de esa petición, incluyendo las direcciones de correo electrónico. Y el Tribunal Supremo alemán lo que considera es que para resolver este caso hay que ver o hay que analizar, hay que interpretar
el artículo 8, apartado 2, letra A de la directiva, sobre todo en lo que se refiere al concepto dirección, y plantea dos cuestiones prejudiciales. En primer lugar, viene a preguntar si el artículo 8, apartado 2, letra A, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de direcciones comprende, en relación con un usuario que ha subido archivos, infringiendo un derecho de propiedad intelectual, si comprende, como digo, su dirección de correo electrónico, el número de teléfono y las direcciones IP. Ya adelanto que la respuesta es negativa, pero bueno, ahora veremos. Y en caso de incluir las direcciones IP, sí debe entregarse información sobre el último acceso. Bien. Comienza su argumentación el Tribunal de Justicia planteando, bueno, hay un hecho que no se discute y es que realmente YouTube y Google prestan servicios que sus usuarios han utilizado para llevar a cabo actividades ilícitas, consistente en subir a la plataforma YouTube archivos que contenían obras protegidas. O sea, realmente la actividad ilícita se ha llevado a cabo. Pero eso no es lo que se discute aquí. Aquí se discute qué información se puede reclamar para acceder a esos usuarios. Como estaba diciendo, hay que interpretar el término de dirección. El término de dirección es un concepto de derecho de la Unión que debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme, pero la directiva no lo define. Por lo tanto, para determinar su significado y su alcance hay que estar con el sentido habitual que se le suele dar a esta expresión en el lenguaje corriente, al contexto en el que se inserta y también a los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. Por lo que se refiere al sentido habitual, el abogado general dice en sus conclusiones que cuando hablamos de dirección sin más precisiones nos estamos refiriendo sencillamente a la dirección postal, es decir, a la dirección de un usuario. Esta interpretación viene en cierta forma corroborada tanto por el contexto como por los objetivos perseguidos por la directiva. El legislador de la Unión en esta materia, lo que se refiere a la armonización, lo que se refiere al respeto a los derechos de propiedad intelectual, ha llevado a cabo una armonización mínima, porque realmente se limita simplemente a datos muy concretos. Por lo que se refiere al objetivo de la directiva, es verdad que es la protección de los derechos de propiedad intelectual, pero también es objetivo garantizar un justo equilibrio entre la protección de esos derechos, es decir, el interés de los titulares de la protección de la protección de sus derechos de propiedad intelectual y, por otro lado, otros derechos, como serían, por ejemplo, los derechos a la protección de datos de carácter personal. Bien, todo esto lo argumenta lógicamente más el Tribunal de Justicia, pero bueno, de las anteriores consideraciones, entiende el Tribunal que se desprende que los Estados miembros no van a estar obligados, los Estados miembros no están obligados, al amparo de ese artículo 8, apartado 2, letra A, a prever la posibilidad de que sus tribunales, de que sus autoridades judiciales ordenen facilitar la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o la dirección IP. Pero hago hincapié en que no están obligados a autorizar, pero tampoco se les niega esa posibilidad, es decir, sí que disponen de esa facultad. ¿Por qué digo esto? Porque el propio artículo 8, el apartado 3, letra A, establece que lo que ha hecho aquí el legislador de la Unión es prever la posibilidad expresamente de que los Estados miembros concedan a sus titulares, a los titulares de derechos de propiedad intelectual, el derecho a recibir una información más completa, una información más amplia. Siempre dice que se garantice un justo equilibrio entre otros derechos fundamentales y también el respeto a los principios generales de la Unión y en concreto al principio de proporcionalidad. Como he dicho antes, y sobre esto voy a volver luego un momento, porque es particularmente interesante, sobre todo a los efectos de nuestro derecho. Como he dicho antes, el tribunal resuelve esta primera cuestión prejudicial, y yo no habría que entrar en la segunda, en el sentido de que el artículo 8, apartado 2, perdón, que no estoy siguiendo, tengo la presentación y no la estoy utilizando bien. El fallo es este. El artículo 8, apartado 2, letra A, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de direcciones que figura en esta disposición no comprende en relación a un usuario que ha puesto en línea archivo infringiendo un derecho de propiedad intelectual, no comprende, como digo, la dirección de correo electrónico, su número de teléfono, ni la dirección IP utilizada para subir los archivos, ni la utilizada en el último acceso a su cuenta. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho antes, que los Estados miembros no estén obligados a solicitar más información no impide que sí que se pueda requerir esa información, ¿no? O sea, que no le está dada la posibilidad de hacerlo, en virtud de ese artículo 8.3 de la directiva. Y eso nos lleva, en concreto, al régimen de las diligencias preliminares que contiene el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en concreto, en el ámbito de la propiedad intelectual, a las diligencias preliminares recogidas en el artículo 156.1, apartado 11. Este régimen de las diligencias preliminares ha sido modificado a través de una ley de 2014,
que modifica la Ley de Propiedad Intelectual y modifica igualmente la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este nuevo régimen va a permitir que en la actualidad se solicite la identificación de los usuarios de los servicios de la sociedad de la información a los prestadores de tales servicios, por los titulares de los derechos de propiedad intelectual que pretendan ejercitar acciones por infracción de sus derechos. Es decir, que parece ser que en este ordenamiento sí que se ha hecho uso de esa facultad que nos otorga el artículo 8.3a de la directiva. Y se ha hecho por esta vía de las diligencias preliminares. Sobre la base de estas diligencias preliminares se han venido produciendo una serie de reclamaciones, tanto por vía judicial como extrajudicial, a usuarios que han infringido algún derecho de propiedad intelectual. Como digo, estas diligencias preliminares tienen su amparo en el artículo 8 y su finalidad es identificar a los usuarios de la red que han vulnerado un derecho de propiedad intelectual. Entonces, para dar cumplimiento a esa finalidad, ¿qué es lo que se hace? Pues se solicita a las compañías que prestan un servicio en concreto de conexión a Internet que aporten una serie de datos necesarios para llevar a cabo la identificación de estos usuarios. Datos, por ejemplo, pues nombre completo, dirección postal y correo electrónico. ¿Qué está ocurriendo con estas reclamaciones? Bueno, se ha comentado bastante estas reclamaciones que se están produciendo por vía extrajudicial. Se reclama una cantidad de dinero, una indemnización, para intentar alcanzar un acuerdo transaccional previo para no acudir a la vía judicial. El problema que se está planteando es que las compañías prestadoras de los servicios de Internet se están oponiendo a la práctica de estas diligencias preliminares sobre la base de la protección de datos de carácter personal. Y luego, ya para terminar y añadir una cuestión que luego también se puede tratar un poco más en el debate, hay una situación que se está dando en la práctica y es que se están produciendo estas reclamaciones en este caso en España en concreto, se están produciendo a través de despachos de abogados, también a través de otras entidades, pero como digo, se están produciendo estas reclamaciones porque ha obtenido la licencia correspondiente sobre una obra o sobre una prestación protegida, pero que no explota como tal los derechos de propiedad intelectual, sino que se limita a reclamar, por decirlo de alguna forma, de forma profesional, indemnizaciones a los presuntos o supuestos infractores de un derecho de propiedad intelectual. Como digo, esta es una cuestión que dejo así abierta por si se pudiera tratar un poco más después, porque ahora mismo hay pendiente, de hecho, está pendiente la resolución de un supuesto que trata en concreto una de las cuestiones prejudiciales que se plantean, es en concreto sobre la actuación de este tipo de sujetos que están procediendo directamente a llevar a cabo reclamaciones de indemnizaciones, pero sin explotar verdaderamente los derechos de propiedad intelectual. Como digo, hay pendiente una sentencia del Tribunal Supremo, ahora mismo están ya las conclusiones del abogado general y una variante más de este tema que es bastante interesante. Por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Nos vamos a extender un poquito más allá de la hora final, no podremos terminar a 1:30, pero sí lo tenemos que hacer a probablemente 40 o 45, una vez que los dos ponentes que quedan puedan concluir debidamente con el tiempo asignado a todos con la ponencia. O sea que a lo mejor lo que no tenemos es el debate, que me hubiera gustado, pero en todo caso lo importante es concluir al menos con las ponencias con el tiempo debido. Pasamos a otro tema que a mí me gusta especialmente porque me hace pensar en que volvemos a la normalidad, volvemos a viajar y las cosas el mundo vuelve a girar, y por eso me alegra darle la palabra a Juan Pablo Rodríguez Delgado, profesor ayudante doctor en esta casa, en la Universidad Carlos III de Madrid, colega del área de Derecho Mercantil y del Departamento de Derecho Privado, que aborda una sentencia en la que se plantea cuál es la extensión de la obligación de la compañía aérea para prestar asistencia debida al pasajero en caso de cancelación de un vuelo. Juan Pablo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Teresa. Saludo a todos los que me han precedido la palabra, y por que esto no se enrolle mucho, voy a intentar resumir en 5 minutos esta sentencia. Nos encontramos ante una sentencia que nos puede ocurrir a todos, sobre todo a los que viajan mucho. Es decir, que el supuesto de hecho se da, una persona se le cancela un vuelo. Estamos ante el marco jurídico del Reglamento Comunitario de 2004, que establece unos mecanismos de compensación que puedan para tratar de paliar los perjuicios que puedan sufrir los pasajeros debido a una cancelación, a una denegación de embarque, a un retraso, etc., ¿no? Entonces, la sentencia que
que voy a exponer rápidamente supone que un pasajero o se enmarca dentro de los siguientes hechos. Un pasajero se le cancela su vuelo, un pasajero que va desde Mallorca hasta Viena, y la compañía aérea le otorga, como dice el reglamento, o le da la posibilidad de pasar una noche alojado en un hotel hasta que al día siguiente vuelva a embarcar. Estando en el hotel, el pasajero que se desplazaba se introduce en una ranura que estaba mal situada y que atravesaba uno de los pasillos del hotel. Lo que hace el pasajero es demandar a la compañía aérea, ¿vale? Demandarla al transportista solicitando una indemnización por los daños sufridos, alegando que el personal del hotel había actuado con negligencia al no haber eliminado ni asegurado tal ranura. Bueno, todo el procedimiento judicial característico en este tipo de sentencias del tribunal para resolver una cuestión prejudicial. Quizás aquí lo llamativo es que la cuestión prejudicial no la plantea, como muchas veces ocurre, un tribunal de primera instancia, sino que lo hace es el Tribunal Supremo de Austria. Y plantea dos preguntas al Tribunal de Justicia Comunitario. La primera es si la obligación de la compañía aérea de prestar esta asistencia conforme al reglamento se limita exclusivamente a encontrar un hotel para ese pasajero y pagarlo y asumir el coste del alojamiento, o sin embargo si esa obligación va más allá y es el transportista aéreo es deudor de la prestación de alojamiento. Si esta segunda opción fuese la elegida o fuese la elegida por el Tribunal Europeo para responder al Tribunal Superior Austriaco, se hace una segunda pregunta. ¿Responde el transportista de los daños sufridos por el pasajero como consecuencia de los actos negligentes de los empleados del hotel puestos a su disposición? Es decir, en definitiva, la pregunta es ¿hasta dónde llega la obligación de la compañía aérea de prestar asistencia ante una cancelación de un vuelo? Para resolver la primera pregunta, el tribunal rápidamente lo que se pregunta es por la naturaleza de esta obligación. Y para preguntarse por la naturaleza recoge dos posibles interpretaciones. Una de carácter amplio, que es la defendida por el demandante, que supondría que el transportista aéreo sería responsable del alojamiento como tal, ¿no? Es decir, basado en la premisa del deber de garantizar la protección a los pasajeros, que es propio del derecho comunitario, el transportista aéreo sería responsable. Y dice además que, bajo esta interpretación, que el transportista, que imponer esta responsabilidad al transportista no es desproporcionado, ya que este transportista siempre se puede dirigir contra el operador del hotel en virtud del contrato que les vincula. Pero también prevé una interpretación mucho más estricta, que es la defendida por la compañía aérea. Esta interpretación nos conduciría a pensar que esta obligación, ¿no? Sí, que esta obligación debe entenderse en el sentido de que el transportista aéreo únicamente está obligado a ofrecer alojamiento en el hotel a ese pasajero y pagar por los costes. Por lo tanto, el transportista solo sería responsable de la elección del hotel, de que este hotel responda a unas expectativas razonables, podríamos decir, de calidad y seguridad. Más en concreto, cuando estamos hablando de una persona con movilidad reducida que utiliza una silla de ruedas para desplazarse, y no del comportamiento del personal del hotel, que no sería responsable el transportista. A esto concluye el tribunal optando por esta tesis o esta interpretación estricta y dice: la obligación que incumbe al transportista no implica que dicho transportista esté obligado a ocuparse de las condiciones de alojamiento como tal, ni ser responsable, y recuerda, sobre la base del reglamento, no le está negando la responsabilidad al transportista, sino que no lo es bajo la base del reglamento, no lo es de lo que ocurra en el hotel. En cuanto a la segunda cuestión prejudicial, se basa en que o pretende responder a si el transportista debe responder de los daños sufridos por el pasajero como consecuencia de los actos negligentes de los empleados del hotel que ha puesto a disposición del pasajero. La posición del demandante aquí, pues, o la que sostiene,
es relativamente consistente y dice básicamente que el incumplimiento de la obligación de facilitar alojamiento genera a favor del pasajero un derecho de compensación. Y así lo recoge el reglamento. Este derecho de compensación que se ha vinculado al cumplimiento defectuoso de la obligación por parte del transportista aéreo. Por lo que si al transportista incumbe ocuparse de las condiciones de alojamiento, que es lo que le dice el reglamento, perdón, que el reglamento dice que deberá prestar ese alojamiento, si al transporte incumbe ocuparse de estas condiciones, una eventual falta cometida en el hotel contratado por el transportista podría equipararse, dice el demandante, al cumplimiento defectuoso de tal obligación. Es decir, el demandante está equiparando o pretende equiparar la obligación principal, que es la de transportar, con la obligación accesoria que se deriva del incumplimiento de la obligación principal. Equipara obligaciones y, por tanto, pretende equiparar responsabilidades. ¿Qué dice a esto el tribunal? Que esta premisa debe considerarse errónea, que el derecho de compensación que se alega tiene por objeto exclusivamente, bajo la lógica reparadora del reglamento, el reembolso de los importes que resulten necesarios y razonables para suplir o compensar la deficiencia del transportista aéreo en relación con dicha atención. Y además añade que la reparación de los perjuicios individuales, como es este caso, que es lo pretendido por el demandante, que se le repare el perjuicio que a él individualmente se le ha ocasionado, en este caso causados por una falta cometida por el personal del hotel, exigiría, dice el tribunal, necesariamente una apreciación individual de la magnitud de dichos perjuicios en cada caso concreto. Y nos recuerda que este ir más allá excede del marco de las medidas de reparación estandarizadas previstas por el reglamento, por lo que el reglamento, dice, no establece la compensación de perjuicios individuales. Concluye el tribunal diciendo que el transportista no puede estar obligado exclusivamente sobre la base del reglamento a compensar a dicho pasajero el perjuicio que le ha ocasionado una falta cometida por el personal del hotel. Y concluyo simplemente planteando una posible debilidad de esta consideración, o por lo menos que a mí me surge. Porque a todas luces nos parecería obvio que el transportista aéreo no responda por lo que ocurre en el hotel. A nadie se le escapa que es una conclusión válida. La pregunta es si esta misma conclusión se podría aplicar respecto de la obligación que también establece el reglamento de ofrecer un transporte alternativo. Es decir, si en lugar de ofrecerle un hotel hubiese ofrecido al pasajero un transporte alternativo, es decir, en lugar de pasar una noche y salir al día siguiente, le hubiese ofrecido salir 2 horas más tarde con otra compañía aérea, como esto ocurre muchas veces, si el daño se produce en ese transporte alternativo operado por otra compañía, por ejemplo Iberia, si allí se produce el daño, ¿llegaría el tribunal a esta misma conclusión? ¿Diría el tribunal que lo que ocurra en el avión, en esa aeronave, como dice que lo que ocurre en el hotel corresponde al hotel o corresponde en ese caso a la aeronave? Si así lo diría el tribunal, estaría de alguna manera yendo contra un criterio que está muy extendido en el derecho del transporte, que es la distinción entre transportista contractual y transportista efectivo. Transportista contractual el que contrata, transportista efectivo el que realmente realiza el transporte. Y ahí está muy asentado en el derecho del transporte que el transportista contractual, es decir, el que contrata con el usuario, es directamente responsable por lo que ocurra con el transportista efectivo. Mientras que si aplicamos lo que aquí ha dicho el tribunal, lo que ocurriese allí no sería responsabilidad del transportista efectivo, del transportista contractual. Por tanto, esta decisión del tribunal, acertada bajo mi juicio, podría dar o podría traer posibles conflictos en el caso del transporte alternativo. Espero haberme un poco ceñido al tiempo y doy de nuevo las gracias a Teresa y dejo al siguiente ponente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo. Pues sí, concluimos la sesión con la ponencia de Carlos Soler Samper, profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el que aborda la problemática vinculada siempre en el centro del debate a la necesidad de un consentimiento válido, libre y expreso del interesado en el tratamiento de sus datos personales. Te doy la palabra, Carlos, y con eso cerraríamos a continuación con unas últimas palabras este panel. Adelante, Carlos, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Teresa, por cederme la palabra. Yo al final no voy a exponer porque quiero ser lo más sucinto posible en la presentación. Y bueno, dar enhorabuena, por supuesto, a la organización del evento por reunirnos una vez más, aunque sea de forma online. Esperemos que el año que viene sea de forma presencial, y al resto de panelistas porque han sido temáticas de gran interés y de gran actualidad. Como bien has adelantado, la temática que voy a tratar yo es la interpretación de la normativa en materia de protección de datos, normativa que es de gran actualidad, de rabiosa actualidad, por así decirlo, porque bueno, ya mañana van a entrar en vigor las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp, así que son temas que hay que prestarle mucha atención y que muchas veces incluso nosotros como ciudadanos no nos damos cuenta de la importancia que tienen. Ya aquí en esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aborda esa importancia que tiene la protección de los datos de carácter personal. Pues bien, en esta sentencia lo que verán, si atienden a la sentencia, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea atiende a dos normativas. Por un lado, al Reglamento 2016/679. Este reglamento también es conocido como Reglamento General de Protección de Datos, ¿de acuerdo? O sea, digamos que la normativa básica que te van a tener que acudir es a este reglamento, ¿de acuerdo? No se confundan. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera conveniente, por las circunstancias temporales en las que transcurren los hechos del caso, también acudir a la Directiva 95/46/CE. Pero esta directiva, por favor, está derogada por el reglamento. Lo que pasa es que el Tribunal de Justicia hace mención a ciertos preceptos, pero básicamente esos preceptos han sido trasladados o también se reflejan en el reglamento, ¿de acuerdo? O sea, que cuidado, por favor, si atienden a este reglamento, si después pues leen mi capítulo cuando se publique en el compendio, ¿no? de artículos que vamos a hacer. Pues bien, aquí en este caso hay dos partes diferenciadas. Por un lado tenemos a Orange Rumanía, que es una empresa que presta servicios de telecomunicación, y por otro lado si me permiten que lo deletree, a la ANSP-BCP. Entiendo que no lo puedan comprender, pero básicamente, como no sé el idioma rumano, sería el equivalente a la Autoridad Nacional para la Supervisión del Tratamiento de Datos de Carácter Personal. Sería el equivalente, por así decirlo, a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Para que se hagan una idea. Pues bien, esta institución o esta autoridad lo que ve o lo que aprecia es que Orange, pues, a la hora de formalizar los contratos con los clientes no lo lleva a cabo de una forma adecuada. ¿Por qué? Pues se basa básicamente en 4 argumentos que voy a exponer de forma muy rápida. En primer lugar, lo que hace es que la cláusula en materia de protección de datos la incluye pues, en un rincón dentro del propio contrato de prestación de servicios. Esto, pues en la práctica profesional hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay un problema, que estamos incluyendo dentro de un contrato, digamos, otro contrato que es el que regula la protección o la privacidad de los datos de carácter personal. ¿Qué es lo que pasa? Que además de incluir esa cláusula dentro del contrato de prestación de servicios, lo que hace es añadir Orange una casilla en la que supone que el cliente debe de marcar si está conforme con la política de privacidad. Muchas veces esa casilla, por ejemplo, la hemos encontrado en nuestras páginas web de abogacía, por ejemplo, de la propia universidad, en el que aceptamos la política de privacidad. Pues es curioso que antes de la firma de los contratos, esa casilla que estaba dentro de los contratos ya estaba marcada. Entonces, claro, esto también es bastante sospechoso porque ¿cómo es posible que esa casilla ya esté marcada como que está leída y comprendida antes de la firma del contrato? Esto, como ya les estoy adelantando, pues es un tanto llamativo, ¿no? Por otro lado, también lo que hace Orange es adjuntar a los contratos los documentos nacionales de identidad, aquí equiparados al DNI, de los clientes, de los futuros clientes de Orange o los que ya son clientes de Orange. Y además, lo que ya es lo más preocupante de estas 4 observaciones, ¿no?, que hace la Autoridad Nacional de Tratamiento de Protección de Datos, pues es que, si el interesado, es decir, si los clientes no están conformes con la política de privacidad de Orange, se les dejaba la opción de rellenar, de firmar un
formulario por el cual reflejaban que no estaban conformes con la política de privacidad. Ustedes pensarán, ¿cómo es posible esto? Y efectivamente, pues eso es lo mismo que piensa la Autoridad Nacional, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, si me permiten, yo también, porque la verdad es que yo en la práctica profesional no lo he visto en ningún caso y es, si me lo permiten, escandaloso. Bueno, pero bueno, me voy a evitar también hacer valoraciones personales. Pues bien, lo que pasa a continuación es que el Tribunal de Distrito de Bucarest pues, hace una serie de cuestiones prejudiciales que remite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esas cuestiones, que las verán reflejadas en la sentencia y por no extenderme demasiado, tienen en común un pilar fundamental, que es ¿cuál? Una cuestión. ¿Cómo debe prestarse el consentimiento por parte de los clientes? Los clientes también son denominados en la sentencia como los interesados. ¿Interesado o interesado quién es en la normativa de protección de datos? Son aquellas personas físicas o jurídicas que ceden sus datos pues, a otras personas físicas o jurídicas para que las traten pues, en función del servicio que quieran prestar. Por ejemplo, si yo contrato con un despacho de abogados, yo les cedo mis datos, por ejemplo, o a Amazon yo les cedo mis datos para que me presten una serie de servicios. ¿Quién es el responsable del tratamiento? Pues ese despacho, Amazon, etcétera. Es la persona física o jurídica que reúne, que recopila esos datos de carácter personal, ya sean instituciones públicas o privadas, ¿vale? Quería hacer también esa precisión de conceptos porque luego lo verán en la propia sentencia. Pues bien, a partir de esa pregunta, ¿cómo debe prestarse el consentimiento? Básicamente, la argumentación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se basa en tres puntos. Primero, la manifestación de los interesados debe ser específica. Es decir, que si un interesado, un cliente, presta su voluntad, en este caso en la materia de protección de datos, debe de realizarlo de forma específica y que no se pueda confundir con la manifestación que esta persona, en este caso física, ha hecho respecto a otro contrato con otro objeto distinto. Es decir, el hecho de haber incluido la cláusula de protección de datos en un contrato de prestación de servicios generales no es correcto. ¿De acuerdo? Esto no es correcto desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque lleva a confusión. Y lleva a confusión, ¿por qué? Porque después también hay otro argumento que expone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es que el consentimiento otorgado debe ser o debe prestarse de manera inequívoca. ¿Esto qué es? Que sea prestado de forma inequívoca. Pues bien, de que el responsable del tratamiento, es decir, en este caso Orange, sea capaz de demostrar que en este caso el interesado haya prestado de forma clara y comprensible su voluntad respecto a la aceptación de la política de privacidad y de cesión de los datos de carácter personal. ¿Cómo va a probar Orange que sus clientes, en este caso como ha pasado en Rumanía, han prestado efectivamente su consentimiento si han incluido esa cláusula dentro de otro contrato? Es decir, deberían haberlo hecho de forma separada, que es lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para recoger efectivamente esa voluntad del interesado. Y finalmente, el consentimiento debe ser informado, es decir, que el consentimiento debe de prestarse de una forma pues clara, completa, determinar la duración, quién se va a hacer cargo de los datos, si se van a hacer cedidos a terceros. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que había confusión, porque claro, a mí me dan un contrato, como pasaba con los clientes, en el que ya me daban la casilla marcada. Además, me dejaban la posibilidad de firmar otro formulario donde yo me negaba a que trataran mis datos de carácter personal, pero asimismo aceptaba la prestación de servicios. Esto es confuso y es, en fin, bastante llamativo, ¿no? Incluso en la práctica profesional. Por lo tanto, al final, lo que decide el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es pues, no darle la razón a Orange y básicamente decirle pues, que efectivamente no puede probar que el consentimiento prestado por sus clientes ha sido llevado a cabo de forma específica, informada e inequívoca. Y asimismo, pues finalmente se confirma la multa que la Autoridad Nacional de Protección de Datos le impone y asimismo se le exige la destrucción de los documentos de identidad de sus clientes que efectivamente los incluían en el contrato. Yo aquí, sinceramente, aquí me han surgido unas dudas porque, claro, yo entiendo por los hechos de la sentencia que los clientes, digamos los futuros clientes, facilitaban con anterioridad a la celebración del contrato su DNI y lo adjuntaban. Y de aquellos clientes que ya tenían esos DNIs y los adjuntaban ya de por sí a ese nuevo contrato para recoger la voluntad en materia de protección de datos. Entonces, ahí no especifica muy bien la sentencia, la verdad, yo creo que ahí se queda algún hecho colgando, pero sí que es verdad que Orange se escuda en el hecho de que
los agentes comerciales comunicaban de forma telemática con sus clientes y les informaban sobre la política de privacidad y decían que lo prestaban a través vía telefónica, ¿no? Pero obviamente esto no puede llevarse a cabo conforme a la nueva normativa. Debe ser, ya les digo, específica, informada, inequívoca y debe de quedar constancia de esa voluntad del interesado. Pues ya con esto he terminado. No sé si creo que he sido bastante concreto, no he querido extenderme demasiado, pero bueno, espero que haya quedado clara la sentencia y si no, que he sido a lo mejor un poco rápido, pues estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Carlos. No, muy claro y muy específico como el consentimiento. O sea que hemos seguido a la perfección la exposición muy clara y sucinta, que agradezco mucho, porque desafortunadamente tenemos que concluir el panel. Me habría encantado disponer de tiempo para el debate. Han sido unas sentencias presentadas con el máximo interés y me encanta ver en la pantalla que tenemos a público joven ya interesado en participar en este tipo de actividades académicas. Marcos, un placer verte y a la Peque también. Pues si os parece, vamos a concluir el panel con estos últimos minutos para simplemente agradecer a todos el interés mostrado en participar en el panel. Ha sido un auténtico placer teneros, escucharos y siento que no haya habido tiempo para poder discutir con más detalle y con más profundidad. Gracias a todos y con esto concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.